Hola, muy buenos días y bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Capital Empresa. Hoy arrancamos con nuestro espacio LexTech 5.0 y lo hacemos con un asunto que preocupa y mucho a las compañías, las sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos. Aunque el número de multas ha bajado, la recaudación ha subido con fuerza. ¿Qué significa esto? ¿Estamos ante una mayor severidad en la aplicación de la normativa o ante una falta de prevención en las propias empresas? Lo analizaremos en detalle porque en este terreno un descuido mínimo puede convertirse en un coste enorme para las empresas. Y después cambiaremos de bloque, pero no de importancia. Entraremos en el terreno de la comunicación estratégica, un concepto que va mucho más allá de notas de prensa o campañas puntuales. Se trata de cómo una empresa define su relato, cómo conecta con los clientes, inversores y empleados y, en definitiva, cómo se posiciona en el mercado donde la atención es escasa y la competencia feroz. Comunicar ya no es opcional, sino que es parte del negocio. Así que arrancamos Capital Empresa. Y para empezar el programa de hoy lo haremos con el espacio LexTech 5.0, de la mano de nuestro colaborador Jesús Soler, abogado experto en tecnología. Él cada semana nos acompañará para traernos las novedades legales que pueden afectar tanto a empresas como a profesionales. Jesús, buenos días. Buenos días, buen verano, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal las vacanzas? Bien. ¿Bien? Un cambio de look, muy bien. Bueno, hay que cambiar, nueva temporada, nuevo look. Nuevo look, hay que cambiar. También tenemos nuevo nombre, ¿no? Sí, también tenemos nuevo nombre. Sí, nuevo nombre, nueva portada, nuevo todo. Tenemos que haber puesto IA, algo con IA que ahora se lleva mucho. Bueno, ahora este me gusta a mí. Sí, por eso IA. Muy tecnológico. Se lo pregunté a la IA. Digo, dame nombres. Y salió esto. Oye, pues muy bien por la IA. Sí. Ahora todo se hace con la IA. O sea, recetas de cocina, todo. Sí, es verdad, ¿eh? Es una cosa. Bueno, si se sabe utilizarla, no, bien de bien, ¿eh? Es una pasada, sí. Durante esta temporada hablaremos mucho de la IA, de regulación de la IA, de cosas que no se pueden hacer con la IA, delitos que ya se están cometiendo con la IA, que hay un montón, ¿no? Desde el famoso clonarte el sí cuando contestas al teléfono, ya. Y que a partir de ahí ese sí quiere decir muchas cosas. La IA nos va a dar un trabajito y va a ser muy divertida. Uh-huh. Aparte de la utilidad y todos los usos fantásticos que le estamos dando, que estamos descubriendo cosas tremendas, ¿no? Desde el jurídico, desde analizar sentencias para que te diga cómo defenderte o cómo atacar o cómo recurrir, o desde demandas que te dice cómo contestarlas, o desde casos que le planteas que te dice cómo aplicar la ley. Es una pasada. O redactar cosas. Tiene unas utilidades desde el punto de vista legal brutales. La búsqueda, yo hablaba con una ayudante y le decía que cuando yo estudiaba tenías que ir a la biblioteca de la facultad y tenías toda una pared llena de aranzadis con sentencias que tenías que empezar a buscar ahí y no sabías por dónde empezar. Uh-huh. Ahora le tienes que decir a la IA, búscame sentencias de tal cosa, y te pone 15. Uh-huh. Y antes de empezar con el tema del que hablaremos hoy, ¿hay alguna cosa que haya pasado durante este verano que tengamos que conocer? Ha pasado que... Ya sé que ha pasado de todo, Ha pasado de todo, sí. Que han tumbado el registro de la jornada laboral y las 37 horas, pero el gobierno está preparando un real decreto que ya lo ha sacado a consulta pública para meter lo que va a ser la nueva, no la jornada laboral, que eso no está, sino el registro digital. Y el registro digital va a ser digital, con varios cambios. Y en ese mismo Real Decreto van a meter la parte que había en la ley de las 37 horas sobre la desconexión digital. Uh-huh. Están haciendo, el decreto saldrá, supongo, antes de fin de año, porque la Seguridad Social va muy a piñón de cómo controlar la jornada laboral con el registro digital. Ahí tenemos varios gaps. El registro digital lo van a tener que autorizar, entre comillas, los trabajadores. Intuimos que ahí va a meter algo para podernos permitir por fin hacer
el registro laboral por biometría, sea facial o digital. De alguna forma tienen que decir que ese registro digital o facial no incumple la ley de protección de datos, porque creo que no incumple, es una interpretación extensiva que se les ha ocurrido hacer, porque la finalidad del registro de la jornada laboral es una identificación 1 a 1. Yo me registro antes y lo único que me dice es esa persona es trabajadora y puede pasar, puede entrar o ha hecho sus horas. Ahí no hay datos de nivel especial que puedan hacer con la IA trucar cosas. Que si lees los informes de la agencia dices, bueno, es que yo con el registro facial o digital puedo hacer ahí la Biblia en pasta. No. Entonces, intuimos, o lo que sabemos es que dentro de ese Real Decreto van a hacer la forma de permitir que todas las empresas puedan firmar por huella. Porque es que es lo lógico. O sea, si hay una ley que me dice que tengo que tener un registro que sea eficaz, verificable y que no haya discusión sobre qué trabajador ha firmado qué, la única forma es digital y es la huella. Es lo único que tú llevas encima. O la huella o un móvil. Pero por identificación facial que lo llevas encima y tal. Pero aún así, yo te puedo desconectar el móvil, dártelo a ti, decir que la desconexión sea de aquí a 20 minutos y me fichas tú. Claro. O sea, ahí, con el móvil, hay tal. Pero en cambio, si tienes la maquinita al entrar, pones el dedo, pones la cara, eres tú, la máquina te identifica, te ha identificado antes, las máquinas son súper seguras, están súper encriptadas, la utilización de esos datos solo es para eso, no hay forma de hacer otra cosa, lo cual, eso tiene que estar en la ley. De hecho, los últimos informes de la agencia, cuando se quejaban, por ejemplo, se quejó el CNI, se quejaron las fuerzas armadas, se quejaron, dijeron que sí, ya sabemos, esto está así, bueno, que el legislador haga una ley y nos lo permita. Yo, a ver, haz tú una instrucción, que también tienes potestad para hacer una instrucción diciendo que lo que pasa es que como no se quieren enemistar con los primos de de Europa, pues bueno, la interpretación de Europa va por ahí, pues bueno, yo trampeo por aquí. Está mal. Eso nos caerá. ¿Qué más ha pasado? Han pasado más cosas. Hay una cosa muy divertida que ha pasado, que el Supremo ha obligado a la Administración a revelar un código fuente. Sí. Hay en el sistema de concesión de subvenciones para las hipotecas o el alquiler, no sé qué, resulta que una asociación detectó que se estaban dando mal. O sea, se estaban dando a gente que no debía y no se estaba dando a gente que las merecía. Empezaron a investigar y se dieron cuenta que lo que había es el código fuente o el algoritmo que concedía eso, porque era automatizado, era totalmente automatizado, no intervenía el hombre, estaba mal. Pusieron una demanda, en primera instancia se perdió, dijeron que no, el código fuente es de la administración y tal. Fueron por transparencia, además. En segunda instancia también la perdieron. Llegó al Supremo y el Supremo dijo que sí, que hay que revelar el código fuente porque la Administración tiene la obligación de revelar la información. Además, aquello no había datos personales y era un puro algoritmo de cálculo y tal. Y si eso perjudicaba al administrado, estaban obligados a revelar el código fuente, y eso ha sido hace pocas semanas. Es la primera sentencia donde el Supremo, en este caso, obliga a abrir un código fuente, en este caso es de la Administración, por una posible discriminación. Y es muy importante porque el trabajo que han hecho los abogados y los técnicos para demostrar al Supremo que realmente había una discriminación y que era obligatorio abrir ese código fuente para demostrar esa discriminación, que no solo la demostraron por datos, haciendo los cálculos a mano y calculando exactamente a los que les habían denegado, a los que les habían concedido, sino que estos son los datos reales. Ahora queremos abrir el código para que demuestren que lo que nosotros hemos demostrado con hechos, el algoritmo lo calcula mal. Entonces el Supremo ha dicho que sí. Por transparencia, el Estado tiene la obligación de revelar sus códigos fuente cuando implique sus tratamientos automatizados y cuando puedan perjudicar al administrado. Bueno. Está muy chulo. Sí, sí, desde el punto de vista tecnológico, dices, ostras, que el Supremo, que son todos tíos de no sé cuántos cientos de años, alguno más que yo, no muchos más que yo, hayan entrado en un tema tecnológico súper complejo y que alguien se haya currado el averiguar el algoritmo y cómo funciona y haya llegado hasta el Supremo, que han pasado 5 o 6 años, está muy chulo, porque eso abre una ventana a que la tecnología está aquí, la tecnología hay que abrirla, y que muchos de los debates que vamos a hacer jurídicamente y en los despachos tienes que tener un experto en tecnología, porque si no vas muy dado. Realmente muy complicado.
Tenemos todos los despachos que estamos implementando cosas de IA, clientes que se están pidiendo evaluaciones de impacto sobre inteligencia artificial, porque todos ya lo están utilizando. Ya te he comentado que yo las reuniones las grabo con una IA y las transcribo, maravilloso. Porque claro, al final dices, estás en una reunión con 5 personas, ven que hay otro usuario y dices, ¿y este quién es? Un note taker, un tomador de notas, el apuntador, y eso me va a permitir transcribir. Pues y eso está bien, digo, pues luego te envío la transcripción. O sea, lo hago para nuestra comodidad, porque así sabemos exactamente de lo que hemos hablado y luego tenemos un resumen que lo enviamos a todos y es absolutamente transparente. Y es unas son IAs que funcionan súper bien, con lo cual estamos ya ahí a tope. Pues va a ser muy divertido esta temporada con la IA. Eso iba a decirte. Y va a pasar que ya hay rumores de que empiezan a decir en Europa que quieren regular la computación cuántica. Imagínate si vamos avanzados. Uno de los primeros ordenadores cuánticos o preordenadores cuánticos está en Barcelona, está en Mare Nostrum. Sí. Y ya hay rumores en Europa que, ya que hemos sido los primeros en regular la IA, la computación cuántica le falta muy poquito. Y ya quieren pensar en qué puede hacer esa computación cuántica y qué no debería hacer. ¿Sabes? Bueno, está bien. Claro, por ejemplo, la computación cuántica se peta todas las encriptaciones. La encriptación, el SHA-256 lo peta. A ver, no es que lo pete. Es que su capacidad de cálculo hace que sea tan bestia que al final esa encriptación se puede saltar. Entonces dices, cuidado. A ver qué usos le vamos a dar a la computación cuántica, que de aquí a 10 años no es que será habitual, sino que estará más o menos a la base, al alcance. Entonces, vamos a intentar poner algún coto, porque si no se nos puede escapar, claro. Porque todavía no sabemos qué puede hacer la computación cuántica. Puede hacer lo mismo que la normal, pero multiplicado, pero a lo bestia, ¿no? Sí. Y claro, tú acuérdate, tú no te acordarás porque eras muy joven, en los años 70 los ordenadores decían, es que los ordenadores algún día pueden hacer no sé qué. Y decías, ala, ¿no? Sí, es verdad. Y en cambio, hoy, ¿qué hacen los ordenadores? ¡Buah! De todo. Una pasada. Entonces, decimos, la computación cuántica de aquí a 10 años o N años después de la computación cuántica ya sea lo habitual, será brutal la capacidad de cálculo, ¿no? A partir de ahí, tú imagínate ahora, cruzas los dos entornos, una IA y una computación cuántica que genere todavía más volumen de información y la trate todavía más rápido. ¿Dónde podemos llegar? ¿Dónde podemos llegar? A la clonación humana. Bueno, a ver, no a la clonación humana. A la clonación hay un aspecto que quieren llegar a prohibir, es la clonación de la mente humana. Pon un ejemplo, si yo te grabo 100, 1000 programas, en ellos tú das opiniones, lo paso por una IA potente, aparte que te graba, con lo cual te creo un avatar. Mi aspecto, mi voz, tiene todo. Todo, lo tengo todo. Además tengo tus opiniones. Encima tú escribes, has escrito libros o has escrito cosas o tienes estudios o has escrito manuales. Todo eso lo vuelco a una IA, le digo que ahora me genere un clon y que piense como tú. ¿Qué hará la IA? Si hoy informáticamente ya lo puede hacer, la capacidad de cálculo nos lo permite, cuando tengamos una capacidad de cálculo N, o sea, la actual por 1000, ¿qué podrá hacer? Lo mismo que yo. Lo mismo que tú, ¿no? Mejor. Más que tú. Porque si ha aprendido de ti, será capaz de pensar mucho más rápido, tener todo el conocimiento que tú has adquirido, que nosotros no podemos recordarnos de lo que hemos leído no sabemos lo que hemos cenado anoche, vamos a acordarnos lo que hemos aprendido hace un año. Pero en cambio la IA sí que lo tendrá. Y sabiendo, esto ya me suena, pues parece película, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de aquella película que hay que tienen sus avatares y que los humanos duermen y salen los avatares, no los puedes distinguir? Exactamente, sí. Pues es que pasará lo mismo, sí, pero si juntas eso con la robótica, con los chinos o los japoneses que ya están haciendo robots de silicona, que riete y tal y cual, que ya empiezan a andar más o menos bien. Andar más o menos bien y que la carita parece que la carita es humano. Sí. Exacto. Entonces juntas todas esas piezas y dices, no estamos tan lejos. No estamos tan lejos. Veremos. ¿Eso lo tendremos que regular? Bueno, pues de alguna pues forma igual sí, tendremos que regular cómo puedo hacer una clonación humana, o si estará permitido o no estará permitido. Yo, en un libro de ciencia ficción que yo leí,
estaba muy chulo porque la persona se podía crear un clon antes de morir. No era un clon exacto, sino que era un algoritmo, era un holograma, pero sí que había chupado toda su mentalidad y su conocimiento, con lo cual los herederos hablaban con, oye, entonces esto tú cómo lo ves, porque tal, entonces iba dando su opinión. Lo que siempre nos hubiera gustado hacer con nuestros abuelos, oye, bueno, ¿y ahora esto qué hago? No. Pues eso, dices, entonces la persona antes de morir podía volcar todo su conocimiento, su capacidad o su forma de ser en una especie de clon que los herederos utilizaban para recordar. ¿Eso se podrá hacer? Seguro, de aquí a 10, 15, 20 años. No es tanto, ¿eh? No es tanto. Y tal como avanza la tecnología, igual los años son menos. Sí, seguro. Tú dices 20 años, estamos pero hablando igual... de ciencia ficción, pero ya no está en ciencia ficción, porque igual que te he dicho que ahora cogemos toda esa información, la trazamos y realmente y con un avatar te lo podemos generar y hacemos un dibujito que hable como tú, etc. Y puede llegar a opinar más o menos como tú. Eso, sacarlo de un ordenador y ponerlo en una máquina, ponerlo en un robot o ponerlo en un holograma, será súper fácil. Y nos queda no demasiado. Pues bueno, iremos viendo a ver cómo evoluciona, pero vamos ya con el tema de hoy, porque si no... El tema de hoy es que la agencia ha salido publicado que la agencia ha puesto el año pasado 35,6 millones de multas, frente a los 29 del año anterior, que se viene a decir un 20 y pico % más. De dinero. De dinerito. Pero menos multas. Ha puesto menos multas y ha cobrado más dinero. De esto ya hablamos. La agencia europea le dijo a la española, chato, curras mucho para lo poco que sacas. Ya. Entonces dije, y en esto nos hemos aplicado bien. Sí, entonces ahora han dicho, vale, pues venga, voy a poner menos, pero con más pasta. Bueno. Entonces las multas de ahora pues son de 5 millones, 6 millones, no sé qué, sin tener en cuenta alguna multilla que va a caer por ahí para Google y otros tal. Pero hay una sanción de 5 millones y pico a Energy, gestión de energía, a Generali otras tantos, a CaixaBank 3,5, a Telefónica 3 kilitos, 1,2 a Orange, BBV 1,1, la Liga de Fútbol un milloncito. Bueno. Eso es las sanciones nominales. Los pecadores repiten, ¿eh? Es que un banco tiene muy difícil, una entidad financiera, cumplir a rajatabla, porque es muy difícil. Y tiene muchos trabajadores, tiene muchas fugas de información, muchas entradas, muchos flujos, y es muy complicado. Una de las sanciones es porque un delegado de una oficina dio una información que no debía dar. Entonces, claro, no habían cumplido las medidas de seguridad, ¿Habían formado al trabajador? Sí. ¿Habían hecho los protocolos? Sí. Pero es que igualmente yo cojo un papel y te lo doy y luego eso va a parar a donde no debería, porque sí que es complicado, Murphy siempre actúa en esos casos donde ese papel, que eso lo debíamos hacer, esto no te lo digas a nadie, no se lo digas a nadie, es lo peor. Acaba en la mesa de... No se lo digas a nadie, me ve mi cuñado en la cena de Navidad y empieza a resulta que tu cuñado tiene un amigo que es etc. y ya la hemos liado. O sea, tiene unas fugas de información muy importantes. Telefónica le pasa igual. O sea, estas grandes corporaciones con muchos medios, muchos trabajadores y muchos flujos, es muy complicado. O sea, yo no envidio para nada ni al DPO ni al jefe de compliance de estas empresas, porque esos departamentos de compliance y los departamentos del DPO son muy complicados de gestionar. En cualquier sitio puedes tener una fuga y ¿ahora qué hago? Una solicitud de derechos que has tardado 1 milisegundo más de la normal, una contestación mal dada, lo que sea. Te pueden llegar por todas partes, ¿no? Entonces dices, bueno, y vas juntando, estas acciones son más o menos grandes por hechos más concretos, más gorditos. Pero si juntas el total de sanciones de picoteo, de pum, 20 aquí, 15 allá, 8 aquí, falta de no sé qué, 2 allá, puedes llegar a juntar mucha pasta, ¿no? Lo divertido de la noticia es que la agencia dice, no, pero nosotros no nos lucramos. O sea, nuestro presupuesto como agencia no depende de las sanciones. Hasta hace 2 o 3 años sí. Pero claro, la agencia tiene un presupuesto que viene de los presupuestos generales del Estado de 18 o 19 millones. Si he puesto 35 en multas, todavía gano 17.
Pues sí. O sea, mi balance La resta es positivo, está sí. muy bien, ¿no? Y eso que los funcionarios de la agencia son nivel grande, nivel 1 a 1. O sea, que dices, bueno, son gente que cobra pasta. Pero aún así, y los medios que tienen son muy buenos, aún así le saco 17 kilos a la agencia. Nominalmente. Porque luego te diré lo que pasa con estas sanciones tan grandes. Al final, bueno, ¿seguimos apelando o pactamos algo? Ya. Entonces, bueno, va, te hago un recursito y en lugar de 5 millones Me pagas acepto 3,5 o 3 y lo pagamos ya y no tenemos que ir a la audiencia y el Supremo y todo ese rollo, ¿no? Venga, va, firmo. Y resulta que ese recurso recoge una parte de tus tesis, con lo cual te rebajan un grado, con lo cual pues ya no son 5, sino son 3 y pico, y alguno de estos que tienen recursos que sí que tienen fundamento, han subido a la audiencia o subirán al Supremo, y al final el Supremo o la audiencia puede también moderar la sanción. O sea que nominalmente sí que es eso. Uh-huh. Efectivamente, de esos 35,6 millones me gustaría a mí ver cuál es el saldo final resultante que realmente van a cobrar, que no será tanto seguramente. Uh-huh. No, porque eso se puede hacer, o sea, tú puedes pactar con la administración, es decir, yo te rebajo si te hago pronto pago, estas sanciones, por ejemplo, de 5 millones, cuando te llega un requerimiento de Hacienda o un requerimiento de lo que sea, o una multa de tráfico, que son de 200 pavos, si la pagas al momento son 100. Aquí pasa, sí, claro. Aquí pasa exactamente lo mismo. Entiendo que... Vale. Que la sanción es de 5 millones, pero si me la pagas sin tener que hacer recursos... Pero pasa con tráfico, con Hacienda, con todo. Pero claro, nominalmente yo he puesto una sanción de 5. Claro. Efectivamente, ¿cuánto he cobrado? Me gustaría ver en el balance de la agencia, que no me ha dado por entrar, se puede consultar porque por transparencia puedes consultar los balances uh-huh. de estas entidades, ver exactamente cuántas sanciones físicamente se han cobrado, uh-huh. ¿no? que es lo divertido, ver cómo ha sido el tráfico de tal. Funciona como, además la agencia funciona a través de la agencia tributaria, o sea, una sanción de protección de datos la cobra la agencia tributaria, uh-huh. no te escapas. No te escapas. Entonces, tú tienes que poner el recurso, los avales. O la pagas o me la cobro. Tienes que presentar el aval para que has presentado el recurso. Lógicamente, a estas entidades dices, bueno, vale, poner el recurso me va a costar N. Voy a tener que presentar un aval y voy a tardar N años y voy a tener que gastar no sé cuánto en especialistas. Venga, ya me lo sacaré en un ahorro de una deducción fiscal de no se sabe dónde. Hombre, entiendo que todos los repetidores, que son todas estas compañías, ya tienen esa sanción como una masa incluida más en el balance. Si te fijas, pasa lo mismo que cuando haces una donación. Yo, no es una donación, es una multa, pero como me lo rebajo de la cuenta de explotación, pago menos impuestos, pero al final tengo menos beneficio. Uh-huh. Haces la T, ¿qué te pago? 5 millones. ¿Cuánto tenía beneficio? 5 millones. Saldo, 0. Ya no tengo que pagar el 33% de impuestos o el 20% de impuestos. Lo que te quitan por un lado te lo balanceas por menos otro. La rebaja del no sé cuántos, al final haces la T y dices, mira, me sale a cuenta. No. Tira. Y como esas sanciones te dan muchas pistas de cosas que haces, entre comillas, mal, luego las pones en explotación y las pones en marcha. Claro, queremos entender que sirve para algo las multas. Bueno. Deberían, ¿no? Deberían. Hay muchas de las multas de picoteo, de pequeños casos de videovigilancias y de comunidades y tal, que lo único que sirven es para sensibilizar ciertos sectores. Había multas, por ejemplo, en comunidades de propietarios donde el administrador colgaba en el tablón de anuncios las órdenes del día con los que no podían votar, con lo cual eran los que no habían pagado. Bueno, sí, las cámaras de videovigilancia que mal puestas. Que están en las porterías y que se ve toda la calle y parte de la siguiente. Esa es otra. Ha habido unas sanciones más o menos interesantes, entre comillas, que son sobre las mirillas inteligentes. Las mirillas... Ah, sí, las que graban y exacto, tal. Sí. Yo tengo mi opinión sobre esas mirillas, ¿no? Porque al final solo graban cuando tú quieres grabar. Y claro, ves la portería del otro lado, pero bueno... Sí, bueno, pues están picando en tu casa, ¿no? Claro, entonces... No están picando en casa del vecino ni claro, grabas pero hay sanciones porque has instalado una videocámara o un sistema de mirilla electrónica con videocámara que te coge más de lo que tendría que coger. Es sancionable, es videovigilancia. Es un perfil muy interesante para analizar. O sea, la argumentación jurídica para contrarrestar la sanción o de apoyar la sanción son muy divertidas,
Pues dices... Es que todo está en el filo, ¿eh? Sí, claro. Todo está en el filo. Todo es interpretable. En protección de datos, que son derechos fundamentales, todo es interpretable. Lo que para mí es un derecho inalienable, para la administración puede ser todo lo contrario. Claro. ¿No? ¿Y por qué no puedo grabar yo y mi escalera? Y le preguntas a 20 personas, tendrán 20 opiniones diferentes. ¿Por qué no puedo grabar yo la escalera cuando suben los vecinos y los mensajeros? Y si pasa algo, pero no, los derechos fundamentales están por encima. Entonces es lo que siempre decimos, hay una ponderación de derechos fundamentales con la legislación y dices, bueno, ¿qué prima más? ¿Los derechos colectivos a la seguridad o el derecho fundamental pero si de la persona? tienes avisado, pasa como una alarma, ¿no? Si yo pongo una de ese aviso que si picas a mi puerta te puedo grabar. Porque tengo una mirilla. Te pones un cartel así, pero resulta que como es en la escalera estás viendo la puerta del vecino. Ya. Y que por software tú puedes decir, grábame siempre, clic, 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 clic. Y como se sube la nube, lo tienes ahí en continuo. El problema de la tecnología es todo lo que puede llegar a hacer. Y lo que intenta la ley es restringir ese todo lo que puede llegar a hacer. Y es muy complicado. Sí, es divertido, ¿no? Por eso. Por ejemplo, tú sabes que si coges un móvil viejo, lo pones en tu casa, lo conectas a la wifi, le pones un software, nada, que es una chorradita, lo conectas también con ¿tienes una videocámara? Sí, claro. Y tienes ahí un móvil que parece que no está haciendo nada y estás vigilando al perro o vigilando a lo que sea. No te hace falta tener una cámara dentro de un osito. Que sea visible y que... Tú tienes un móvil viejo ahí puesto, que parece que es un móvil, así, incluso así, de la pantalla, y ya tienes una videocámara. Es una pasada. O sea, ya no te hace falta la tecnología tan compleja en las instalaciones y en no sé qué hacía falta porque antes. tienes el soft que te lo hace todo. Ahora hay un soft que tú te lo descargas en el móvil viejo y tal, lo enchufas, lo conectas con este otro y tú dices tiqui, 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 pum. Alexa, enchúfame la cámara de tal. Y Alexa te lo da. Lo conectas con la Alexa y ya lo tienes todo hecho. Madre mía. Y lo que nos queda por ver. Que es lo mejor. Bueno, Jesús, pues mira, ya hemos arrancado hoy con este filón que ha encontrado la agencia. Sí. La semana que viene más. Y bueno, ya nos irás diciendo. Y mejor, sí. Y buscaremos más temas más divertidos. Perfecto, pues estoy haciendo una lista de temas. Le he dicho a la IA que me haga una lista de temas. Bueno, de actualidad. La tienes asistente, Hazme ¿no? una lista de temas de actualidad de tal para un programa de radio de no sé cuántos. No te olvides de vez en cuando traernos un libro de esos que traías interesantes. Que a mí me gustaba eso, ¿eh? Los libros. Pregúntale a tu asistente a ver qué te dice. Libros. O sea, podemos buscar o libros de management, que al final dices, o libros de ciencia ficción. Eso es chulo, pero con la IA podemos hacer esto es lo que dice el libro, esto es lo que se puede hacer ahora. Un match sembrado, sí, está guay, sí. Pues Jesús, dejamos aquí, nos vemos la semana que viene más. Hasta luego. Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. Hoy vamos a hablar de algo que marca la diferencia entre empresas que pasan desapercibidas y empresas que dejan huella: la comunicación estratégica. No se trata solo de decir cosas bonitas ni de llenar redes sociales de mensajes, sino de transmitir con sentido, coherencia y con dirección. Cuando la comunicación se convierte en una verdadera herramienta de liderazgo, las compañías ganan influencia, credibilidad y resultados. Y de esto sabe y mucho nuestro invitado de hoy, un profesional con una trayectoria que une economía, estrategia y comunicación para ayudar a las organizaciones a ser escuchadas y, sobre todo, entendidas. Señor Fernando Suárez, buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, Monse. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, mi querida Barcelona? Muy bien, muchas gracias. Recordamos que el señor Suárez es CEO de Virtus 314. Y para empezar, cuéntenos un poco cómo llega un economista como usted a especializarse en comunicación estratégica. Bueno, lo primero, por aclarar a la persona que ha hecho el rótulo, soy Francisco Suárez. No sé si eso os Ay, puede generar un problema, pero por si acaso, como estamos hablando de comunicación, nunca mejor dicho, hay que aclarar este tipo de cosas. Pues ¿cómo llega un economista como yo a trabajar en un tema de comunicación? Pues cuando terminas la carrera y de repente empiezas a enviar, como hacemos todos, los currículums, y ajá, tengo la suerte, la fortuna de que me llama un señor que ha sido asesor de 3 ministros y sí. que me dice necesito una persona con doble vertiente como tú, ¿no? Que entienda de economía, que entienda de números y que le guste la comunicación. Entonces yo le dije, pues yo encantado de trabajar con usted, pero yo de comunicación sé cero. Afortunadamente tuve la suerte de trabajar con varios grupos de comunicación en mis primeros años y me fui enamorando de esto de la comunicación y, como tú muy bien has dicho, de la comunicación estratégica, que hay una clara diferencia muchas veces entre lo que es simplemente enviar una nota de prensa o pensar en qué estamos haciendo para comunicar lo que hacemos en nuestra empresa y que no estemos desapercibidos, como decías tú antes. Ujú. ¿Qué significa ese nombre tan singular, Virtus 314? Bueno, pues intentamos, cuando pusimos el nombre, nos juntamos varios profesionales de varios países del mundo que conocíamos, intentamos crear una agencia que fuera algo diferente a lo que había, ¿no? Buscamos la virtud, buscábamos la profesionalización y, bueno, pues en latín virtud es virtus, y, bueno, pues ahí nos quedamos con virtus. Y lo del 314, pues sabes que es el número mágico que está Sí. oculto en todos los sitios, en la naturaleza, en la biología, en la medicina, en todos los sitios, y buscábamos esa magia que puede tener la comunicación para trascender, ¿no? Y bueno, y además, porque nos sirve para que tú me preguntes y yo te lo estoy explicando. Así que otra herramienta más de la comunicación. Cuando ponemos algún nombre o hablamos tema, que generamos ese clic en las personas para preguntarnos exactamente y por qué esto y por qué esta denominación. Señor Suárez, ¿cuál considera que es la diferencia entre comunicar y comunicar estratégicamente? Sí, bueno, pues nos damos cuenta a lo largo de estos años que en muchas instituciones se comunica. Y entonces empiezas a ver qué es lo que comunicas y te das cuenta que una institución pública, por ejemplo, comunica que su presidente ha ido a los toros. Y yo me quedo con serias dudas de si eso es comunicar el papel que tiene la institución pública, o que el presidente de esa institución pública ha estado, no sé, por decirte algo, de vacaciones en un yate maravilloso por el Mediterráneo, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que ver es para qué empleamos el dinero, ¿no? Una persona que se dedique a los temas de contabilidad y gestión administrativa, lo primero que te dice es por qué voy a invertir un dinero en algo que es etéreo. La comunicación, pues, a veces se queda en ese etéreo. Pero cuando los empresarios empiezan a ver que los objetivos que nos hemos marcado en una empresa se empiezan a cumplir, entonces ya empiezan a decir, pues sí que funciona la comunicación, ¿no? Sí que hemos conseguido 100 clientes más, o sí que hemos conseguido que por ejemplo, los ciudadanos se enteren de lo que hace esta institución. Te pongo un ejemplo. ¿Qué es lo que acaba de pasar en la alerta roja estos días en el Mediterráneo? Yo he estado viendo las imágenes y hay una diferencia enorme. No hay gente en las calles. Ha funcionado la comunicación, ¿no? Ha sido estratégica y ha conseguido que no te voy a decir que se salven vidas, porque eso es muy dependíamos de la naturaleza, que finalmente lloviese mucho o poco, pero por lo menos hemos prevenido, ¿no? Uh-huh. Diría que la comunicación estratégica es más arte o más ciencia. Uy, es mucho arte. Aquí hay que torear, aquí hay que torear con todo.
Muchas veces en una comunicación, yo siempre digo a nuestros, damos clases profesionales de nuestra empresa en varias universidades, y yo les digo a los alumnos que 2 más 2 en comunicación no son 4. O a veces son 3 o a veces son 5. A veces no sabemos que hemos dado en el clavo, que hemos dado en la diana, y de repente nos hemos encontrado que tienes 500 clientes más cuando solo buscabas 5. Bueno, y te empiezas a preguntar, ¿qué hemos hecho, no? Te pongo un clarísimo ejemplo. Hace unos años, cuando estábamos todos con el COVID, en un pequeño hospital de Valladolid, hicieron una unidad post-COVID para rehabilitar a todas esas personas que habían estado 3 meses en coma y demás. Bueno, pues el director del hospital nos dice, oye, hemos hecho esto. Y yo dije, pues hay que comunicarlo como la primera unidad post-COVID de España. Te invito, Monse, a que busques en Internet primera unidad post-COVID de España. En aquel momento nadie había hecho absolutamente nada. Yo estoy seguro que en los hospitales de Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, había esas unidades. Nadie lo había comunicado como post-COVID de España. Unos meses después, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, nos dio, pues, a nuestros clientes, les dio el premio a la mejor iniciativa privada tras el COVID. Entonces, bueno, pues conseguimos que todos los medios de comunicación girasen hacia qué era lo que se estaba haciendo allí, que posiblemente era lo mismo que se estaba haciendo en otros hospitales, pero nadie lo había comunicado. ¿Y qué conseguimos con eso? Mejorar la imagen de marca de este hospital, mejoramos la sensación y el orgullo también de los pacientes, que todos se querían ir a rehabilitar a esa unidad post-COVID, que posiblemente, repito, era lo mismo que se estaba haciendo en otros hospitales. Si hablamos de empresa, ¿cómo cambiaría la estrategia de comunicación de una pyme respecto a una gran corporación? Bueno, es verdad que las pymes, cuando hablan de comunicación, se conforman muchas veces con lo que un periodista amigo escribe, ¿no? Escriben una nota de prensa y luego se enfadan porque no sale en ningún medio de comunicación la noticia. La diferencia es que hay que entender cuál es la diferencia entre la publicidad y la comunicación. Hay veces que no se entiende. Yo, cuando conseguimos que algún cliente nuestro pequeñito tenga alguna noticia en un medio de comunicación, esa noticia queda siempre en Google grabadita. Y cuando años después empiezas a buscar, por ejemplo, primera unidad post-COVID de España, sigues encontrando la noticia. ¿Por qué? Porque convertimos algo que era muy interno en noticia que afectaba a los seres humanos, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, por un lado, las pymes tienen su hueco. Hay que buscarlo y hay que dejarse asesorar. Las multinacionales o las corporaciones también tienen su hueco y tienen muchísimas más noticias. A veces el problema de las multinacionales es que no saben qué comunicar, o las empresas grandes no saben qué comunicar, porque tienen tantas noticias al día que tienen que discriminar, ¿sabes? Pero sí, las pequeñas empresas, te podría poner varios casos que hemos tenido, tienen hueco, simplemente hay que saber buscarlo. ¿Qué impacto está teniendo la inteligencia artificial en el mundo de la comunicación? Bueno, en primer lugar, a nosotros nos ayuda mucho porque tenemos que preparar muchísimos documentos para asesorar a nuestros clientes. Por ejemplo, les tenemos que preparar unas preguntas y unas respuestas, y les tenemos que decir, mejor contesta esto, mejor no contestes esto otro. Todo eso lleva su tiempo de escritura. Una inteligencia artificial, pues, por ejemplo, nos está ayudando a acelerar todos esos cuestionarios para que nos podamos dedicar quizás a un trabajo más de inteligencia nuestra inteligencia humana, de pensar, de ser creativos, de buscar dónde está la noticia realmente y de intentar asesorar a nuestros clientes con el máximo criterio. Y por otro lado, la inteligencia artificial nos permite ver cosas que están pasando en el resto del mundo mucho más rápidamente y que, ¿por qué no? Lo que funciona en algún otro sitio a lo mejor lo podemos traer aquí, ¿no? ¿Y cree que los formatos audiovisuales están desplazando un poco la comunicación escrita? Pues sí, la verdad es que yo no conozco a ningún joven ahora mismo que lea un periódico. Sin embargo, los clientes de nuestros clientes
sí que leen los periódicos, sí que se informan en Internet de las noticias o en Capital Empresa o en diferentes medios de comunicación, se informan de qué es lo que está pasando en su entorno más cercano o en su entorno empresarial, ¿no? Entonces, creo que esa parte de clientes es el que no debemos de olvidar, pero sin tampoco olvidar lo que viene por detrás. Los jóvenes que dentro de unos años van a ser esos líderes de empresa y que necesitamos adaptar mensajes pues a redes sociales o incluso a un amigo mío, TikTok va a ser el próximo Google del futuro, ¿no? Uh-huh. O ya está siendo. Si hablamos de sectores, ¿qué sectores considera usted que necesitan con mayor urgencia mejorar su comunicación? Pues sinceramente las administraciones públicas. Yo a las pruebas me remito. Cuando se hace algo bien, como se ha hecho ahora con la alerta roja, las cosas han funcionado. Cuando nos dedicamos, y no quiero centrarme ahora solo en la alerta roja, cuando nos centramos en comunicar si el presidente del gobierno ha llevado una chaqueta u otra, a lo mejor no estamos haciendo un buen favor a los ciudadanos, ¿no? Por otro lado, es verdad que falta mucho en información en las pymes, y que todas las pymes consideran, cuando hablas con ellos, que esto de la comunicación es para las grandes multinacionales o las grandes empresas. Entonces, igual que el marketing hace 20 años, algo desconocido para las pymes y ahora mismo pues ya no. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos en ver los pros y los contras que tiene la comunicación. No digo que la comunicación sea la gran panacea, pero sí que tiene algunos pros muy interesantes. Y a día de hoy, ¿qué peso tienen las redes sociales en la estrategia global de comunicación, tanto de una empresa como de una administración? Bueno, yo creo que por lo que vemos y por lo que analizamos, las redes sociales sirven para abrir la botella, ¿no? Para destapar el corcho y que te digan, oye, tal empresa se ha hecho un producto maravilloso que soluciona la sed en el mundo, por decirte una tontería, ¿no? Pero para analizar cómo es ese producto necesitas la noticia, necesitas la información, necesitas un dossier de prensa, necesitas que un periodista elabore la noticia realmente para saber. Te pongo un ejemplo. Nosotros trabajamos mucho con países de América Latina, ¿no? Todos tenemos en nuestro consciente que hay países en América Latina que son muy peligrosos para viajar y el turismo no va porque es peligroso. Nosotros en estos 17 años que llevamos trabajando con algunos países, como por ejemplo con México, hemos generado o hemos ayudado a generar, porque obviamente es un trabajo en equipo, como te comentaba antes, hemos ayudado a generar percepciones diferentes, por ejemplo, con la prensa que hemos llevado allí. Entonces, es necesario que alguien te lleve allí, es necesario que veas allí las cosas y que digas, pues si aquí no están a tiros todos los días, ni mucho menos, ¿no? Las redes sociales ayudan, pero se necesita luego un trabajo más de cerebro, de inteligencia, de búsqueda, incluso de descubrimiento para conocer la realidad, y para eso se necesita ese trabajo del periodismo. Y hablemos un poco del mensaje. ¿Qué importancia le concede a la coherencia entre lo que comunica una marca y lo que hacen sus líderes? Pues creo que aprendíamos, cuando teníamos 14 o 15 años en el colegio, aprendíamos una cosa, que era un señor que comunicaba, había un altavoz y había un señor que escuchaba, ¿no? Lo de el emisor, el mensaje, el altavoz y el receptor, ¿no? El mensaje tiene que ser corto, tiene que ser sincero, no puedes mentir, por lo tanto, no quiere decir que digas toda la verdad, pero no puedes mentir para tener esa credibilidad. Y repito, tiene que ser muy sencillo y entendible, hablar en el mismo código. Cuando sucede esto, el mensaje llega de un sitio hasta el otro. Así de sencillo. Hay veces que alguien se pone en un estrado a hablar, permíteme, del sexo de los ángeles. Y ya está, 1 hora sin saber muy bien o sin que la audiencia entienda muy bien qué está diciendo. Con lo sencillo que es decir, señores, hemos descubierto la medicina para curar el cáncer. Nada más. Porque además
El oyente está recibiendo mensajes todos los días en la calle, en casa, en la radio, en la televisión. ¿Crees sinceramente que alguien es capaz de escuchar durante una hora un mensaje y puede retener todas esas ideas que estás transmitiendo? Está demostrado que un oyente retiene 10, 15 segundos de un mensaje y después desconecta de la idea. Repito, mensajes sencillos, atractivos, inteligentes y no mentir. Y entonces ahí sí que vamos a tener un éxito. Por eso nosotros, y te lo decía antes, buscamos una conceptualización. Es decir, decirle al ciudadano que usted está delante de la nueva línea aérea que hará los vuelos más baratos. Somos el low cost de la aviación. Punto. Luego ya explicarás el por qué somos el low cost. Pero un mensaje muy cortito, siempre. ¿Cómo imagina la comunicación empresarial dentro de 5 o 10 años? Muy buena pregunta. Nunca me la había planteado. Yo sigo creyendo en la comunicación profesional y estratégica. Es decir, nuestros clientes, por ejemplo, en México, lo que están buscando son clientes españoles, turistas españoles de alto poder adquisitivo. No puedes hacer una comunicación como si vas a un resort de 500 euros la semana. Tienes que hacer otra comunicación diferente. Y esa comunicación está llegando a los turistas españoles que están yendo más, por ejemplo, a México. Y nos pasa al revés. Estamos ayudando, mejor dicho, a atraer turistas mexicanos de alto poder adquisitivo a visitar España, pero no cualquier parte de España. Estamos yendo a nichos de mercado donde ese público mexicano, por ejemplo, deja una cantidad de dinero muy... Por lo tanto, el mensaje que tenemos que trabajar, y yo es lo que les estamos diciendo a todas las empresas que trabajan en nuestro sector, tiene que ser un mensaje muy cuidado. No sirven los grandes baños de masa. Yo creo que tenemos que ir a ese mercado. Ahora que me haces reflexionar, tenemos que ir a ese mercado, a ese nicho de mercado que realmente nos interesa. No contar a todo el mundo lo que hacemos, porque tampoco todo el mundo es mi público objetivo, sino ir a buscar mi público donde esté, enamorarle. Eso que decimos de eso, ese marketing aspiracional o esa aspiracional. A lo mejor nunca me he bebido una botella de Vera Sicilia, pero sé que es el vino más rico del mundo o el más caro del mundo, ¿no? Pero sigo aspirando algún día a ir a tomar ese vino de Vera Sicilia. Y para tomar ese vino, pues ¿dónde me tengo que ir? A lo mejor no me tengo que ir a un barrio de la Ciudad de México, me tengo que ir al club de negocios de Ciudad de México, que es el público objetivo, ¿no? Uh-huh. Si solo pudiera, ya para finalizar, si solo pudiera dar una clave esencial de comunicación estratégica, ¿cuál sería? Dejarse asesorar. Eso sí ha sido un mensaje corto y claro. Dejarse asesorar. Tú conoces tu empresa, tú conoces lo que hace tu compañía. Necesito conocer lo que haces, perfecto, nosotros como asesores necesitamos conocer y déjate asesorar lo que tú crees que de verdad, que tú crees que puede ser algo comunicable, a lo mejor no es comunicable. Y resulta que si tienes a un tipo ahí trabajando contigo que ha sido premio nacional del bachillerato, del concurso de auditores, de no sé qué, de no sé cuánto, resulta que a lo mejor ese se convierte en tu elemento estratégico a la hora de comunicar, ¿no? Por ejemplo, déjate asesorar. Pues, señor Suárez, gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer. Gracias, el placer ha sido mío. Saludos, Monse. Saludos. Y nosotros volvemos mañana. Les espero a las 11 en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.